Saludos, mis amigos y hermanos. Tuve un grato encuentro con una señora a la cual me acerqué a preguntar por unos dulces en una panadería cerca de mi casa y vi un cuadro en la panadería con una leyenda bíblica, es decir, con un versículo acerca de la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Leyendo ese versículo en un cuadro de la pared de esta panadería, le pregunté a la señora, que parecía la dueña, si ella creía en ese versículo. Y me dice, claro que sí. Ese versículo, esa frase de la Biblia, es lo que me hizo buscar al Señor. Es lo que me hizo buscar a Dios. Me testificaba, yo era una persona muy religiosa, ¿no? De aquellas que le gusta la religión y bueno, y pensaba que estaba bien con Dios, pero nunca me había arrepentido de mis pecados. Pero Dios ha cambiado mi vida. Él me perdonó mis pecados, ¿no? Soy viuda, tengo 3 hijos. Y me ha costado, pero ahora mis 3 hijos van a la iglesia conmigo. Era difícil entender y comprender que yo era una pecadora, porque no me consideraba así. Era una madre de familia que se quedó tempranamente viuda. Tuve que criar a mis 3 hijos, pero no me imaginaba, ni siquiera creía que yo era una pecadora y necesitaba el perdón de Dios. Hasta que Dios me habló, hasta que el Señor me habló. Bueno, fue una conversación que me edificó muchísimo, porque cuando escuchamos estos testimonios de personas, ¿no?, que se han convertido a Cristo, escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Sin embargo, sin embargo, para mis amigos, aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, créanlo, nuestro mensaje, o quiero graficarlo mejor, nuestra desesperación a aquellos familiares y amigos que no tienen a Cristo en su corazón, que no han pedido perdón por sus pecados, que no se han arrepentido de sus pecados. Nuestra desesperación es de comunicarles la palabra de Dios, de comunicarles lo que Dios dice en su palabra. Esta señora en su panadería tiene ese cuadro puesto allí, ¿no? Y leamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando habla de todos, se refiere a toda la humanidad. Y el 6:23 del mismo libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte eterna, que significa el infierno. Esa es nuestra desesperación porque Dios no quiere que ninguno se pierda. No. Y nosotros que hemos recibido su perdón, su amor, su misericordia, su gracia, estamos desesperados porque otros también la tengan. Porque aquel cristiano, cristiana nacida de nuevo, sabe que lo que le espera a una persona que no tiene a Cristo es el infierno. Y nosotros no queremos eso. ¿Saben? Porque el amor de Dios invade nuestra alma
cuando nos arrepentimos. Y ese amor es el que produce esa desesperación por aquellos que aún no conocen a Cristo. Si puede tener la religión que sea, pero si no tiene a Cristo, al final de su vida será juzgado en el infierno, por el infierno y para el infierno. Allí estará usted si no se arrepiente de sus pecados. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 22, nos dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si en Adán, o sea, nuestra humanidad, cuando nacemos, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerde que a un niño, a una niña, no se le enseña a hacer el mal, sino a hacer el bien, porque por naturaleza somos malos. Somos malos. Por naturaleza, usted va enseñándole al niño a hacer el bien porque lo malo ya lo sabe. Porque somos así, somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. En Adán, pecador. Cristo vino para que esa semilla maligna del pecado en nuestra vida sea rota, sea desaparecida. Dice que Dios en Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que Dios hace en una persona que se arrepiente. Dios pasa a bendecir a esa persona, pero cuando se arrepiente. Sí, y si usted insiste que usted no es una mala persona, que usted no ha robado a nadie, que no ha matado a nadie, la Biblia insiste también, fíjense, en Romanos 3, ahora el verso 10. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No existe en toda la existencia, desde Adán hasta ahora, un hombre que sea justo, bueno y perfecto, excepto uno, el Señor Jesucristo. Él fue el que, siendo inocente, siendo puro y limpio, fue a la cruz y murió por nosotros. Pero todo aquel que rechaza el amor de Dios reflejado en la muerte de Cristo en la cruz, por más religión que tenga, no irá al cielo, sino al infierno. Miren, en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, vean ustedes lo que dice versos 11 al 13. Apocalipsis 20, versos 11 al 13. Dice el Señor en su palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dense cuenta, todos vamos a ser juzgados, todos. Ahora, ¿quién nos va a juzgar? He aquí lo importante. ¿Quién será el que sea el juez? Bueno, el juez será aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, aquel que dio su vida por nosotros. Mientras usted tenga vida, como ahora que está escuchando este mensaje, usted puede recibir a Cristo como su Salvador, como su Señor y como su abogado. Porque si usted tiene a Cristo
como su abogado, ¿no? Es decir, aquel que intercede por usted, aquel que busca el perdón, oh, usted será salvo. Usted será salvo. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados, usted va a estar y va a llegar ante Dios y usted cree que por ser mormón, por ser testigo de Jehová, por ser adventista, por ser católico, y aún aquellos que dicen por ser evangélicos, ¿no? Que andan con la Biblia de arriba para abajo, pero nunca se han arrepentido de sus pecados, usted será juzgado e irá al infierno. Porque si Dios en Jesucristo lo tiene a usted como juez, usted ya estará en el infierno. No, Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Cristo murió en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Para eso murió. Pero si el Padre da al Hijo para que usted y yo seamos salvos, y usted y yo andamos diciendo que somos buenos, que nunca hemos hecho nada malo, y no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios será nuestro juez. Dios será nuestro juez. Y nos espera el infierno. Pero para eso vino el Hijo de Dios, no para juzgarnos en la muerte eterna, sino para que seamos salvos por su gracia, por su misericordia. No rechacemos el amor que Cristo nos da. Miren, en la primera carta de Juan, capítulo 2, primera de Juan 2, del 1 al 3, leo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos, dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él. Y mientras tengamos vida, Dios en Jesucristo será nuestro abogado. Y saben que es el abogado que nunca, pero nunca pierde un caso. Y es el abogado que se presenta y te dice: yo te defiendo. Porque si tú me aceptas como tu Salvador, si yo como humano, ¿no?, carnal y pecador me arrepiento, y Cristo pasa a ser mi Señor y Salvador, es mi abogado. Ese es mi abogado. Ah, sí, recuerden que uno de los nombres de Satanás es el acusador, es el fiscal, aquel que nos está señalando permanentemente, ¿no?, nuestros pecados. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y darnos el perdón y la vida eterna. Sí, para eso apareció Cristo. Sí, ¿cómo usted espera? Porque nos va a llegar la muerte un día. Ja, Cuando a veces, y he visto casos en que no se le espera, de repente llega la muerte. ¿Cómo verá a Dios usted después de la muerte? ¿Como juez o como abogado? Si usted lo verá como juez, eso significa que el infierno usted estará en el infierno. Si como juez, usted lo ve. Pero si lo recibe a Cristo como su Salvador, Él será su abogado defensor, el abogado que no pierde un caso. Y miren lo que dice la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, el verso 21. Fíjense: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir,
Cuando recibimos a Cristo como Salvador, no seremos juzgados por nuestra justicia, por nuestras obras, sino por la muerte de Cristo. Que si viene el diablo y me acusa de pecador, Cristo dice, yo morí por él, di mi vida por él. Él se arrepintió de sus pecados. Por lo tanto, mi muerte lo salva, lo limpia y tiene vida eterna. Por eso, mi amigo, reflexione. ¿Cómo será? ¿Como juez o como abogado? ¿Cómo verá a Cristo después de la muerte? De usted depende. Usted decide. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.